Bueno, son unas notas sobre lo que es un carisma. Entonces, esas son notas más bien generales y ya sea a vuelo de pájaro, pero que pueden ayudarnos realmente en la experiencia de vida religiosa. Lo primero son como el primer punto, podemos decir, son ideas generales sobre un carisma. ¿Qué es un carisma? Es una palabra que aparece muchas veces. Recordamos la doctrina de San Pablo, la primera carta a los Corintios, habla de los carismas, por ejemplo. Y entendemos que son gracias. Gracias. Pero, ¿gracia en qué sentido? Porque gracia también tiene muchos significados. Gracia puede ser algo gracioso, cómico. Gracia puede hacer referencia a que es gratis, a que es recibido, ¿no? Gracia puede hacer referencia a la benevolencia de quien nos da algo. Ese es el primer sentido de gracia santificante. Gracia, no sé, también. Gracia también puede hacer referencia a algo que se produce en nuestra alma, el hábito. Por ejemplo, la gracia santificante, que es un hábito de nuestra alma, es algo que está allí, está en el alma. Entonces, cuando decimos que el carisma es una gracia, claro, si decimos que es una gracia, tendrá alguna referencia a cada uno de estos significados, pero es importante no perder de vista la amplitud del concepto, porque si no, es como que podemos, ¿cómo decir?, hipostatizar el carisma. ¿Qué es eso? Es como darle una existencia, como si fuera una realidad que existe en las nubes, ¿no? Y que no tiene siempre la relación que tendría que tener con nosotros. ¿Por qué estoy señalando esto? Porque cuando decimos que el carisma es una gracia, nos referimos a todos esos significados, pero en cuanto al modo de existencia de un carisma, decir que algo es una gracia, quiere decir que esa realidad, si es espiritual, solo existe en los espíritus. Quiero decir, solo existe en las almas. Si es una gracia, solo existe en las almas. No tiene otro modo de ser. No tiene un modo de ser independientemente de las almas en las cuales está. Y este es el primer sentido que es importante tener presente cuando hablamos de un carisma. Porque el carisma o está en las almas o no está en ningún lado. Eso es como la primera consecuencia práctica. El carisma es una gracia en mi alma o no tiene dónde estar. De allí entonces, claro, las consecuencias prácticas para nuestra vida religiosa, cuando nosotros decimos que queremos vivir según un carisma, son muy profundas, son muy notables, porque el carisma o vive en las almas de los religiosos de un instituto o no vive. Ese es su lugar propio. Porque es una gracia dada por Dios a la Iglesia. Entonces sí, ese es el otro aspecto que normalmente se suele señalar de un carisma. Lo que más se suele decir es que el carisma es una gracia dada por Dios como don a su Iglesia. Y que eso es de alguna manera la definición. Y los carismas de vida religiosa son lo esencial de esa gracia, lo constitutivo, es que esa gracia es una gracia de imitación de Jesucristo. Este es el principal bien que Dios da a la Iglesia por medio de un carisma. Es producir en las almas que reciben esa gracia una imitación de Jesucristo, una copia de Jesucristo y evidentemente de su Santísima Madre.
Claro, esto nos conecta con otro de los significados que habíamos señalado de la palabra gracia. Gracia es algo gratis que se recibe. Es un don, claro, también es un don. Y eso también tiene consecuencias. Quiere decir que si es un don, depende primero de Dios y después de quien lo recibe. Que no podemos nosotros configurar un carisma, inventar un carisma, crear un carisma. Se recibe. Si nosotros pretendemos hacer algo sobre el carisma, que no es lo que Dios da, ya deja de ser don. Pasa a ser producto. El carisma no es un producto, es una gracia, es un don, entonces, que viene de Dios. Y como es un don de Dios, en imitación de Jesucristo, o para alguna cosa en especial, para el bien de la iglesia, para algún bien especial de la iglesia, recordemos que San Pablo habla del carisma de curación, del carisma de enseñanza, del carisma de gobierno, del carisma de... es muy análogo y está relacionado con lo que usualmente llamamos vocación. Quiero decir esto porque es muy similar cuando examinamos el carisma como gracia y la vocación como gracia también. La vocación también es un don en el alma, es algo que si no está en el corazón no está en ningún lado, es algo recibido, es algo que tiene una configuración especial, es vocación para algo, ¿no? Y con el carisma sucede lo mismo, son del mismo tipo de gracia. El padre Muela decía que la vocación es una gracia carismática. Y es interesante. Es una vocación especial en la iglesia. Especial, específica, de algún modo diferente. Y esa diferencia no somos nosotros quienes tenemos que decir cuál debe ser esa diferencia. Nosotros la podemos reconocer o podemos no reconocerla. Pero Dios es el que decide, quiero decir, el porqué de un carisma. El por qué Dios daría un carisma nuevo a la iglesia. Es su problema, no es el nuestro. O sea, eso depende de Dios, de la benevolencia de Dios, de la voluntad de Dios. Y Él da sus dones con una variedad que es la misma variedad que vemos en la creación. ¿Cuántos tipos de flores hay? Pájaros. Almas, carismas. Es eso, ¿qué es lo propio de un carisma? Nosotros más o menos podemos intuir, descubrir, acercarnos, pero depende de Dios, de su voluntad, de su soberana voluntad. Y entonces, y en ese sentido, si bien nosotros podemos vislumbrar y descubrir la riqueza de un carisma, no lo podemos producir y tampoco podemos pretender llevarlo a un laboratorio, el carisma, para analizarlo de manera tal que podamos descubrir todos sus elementos. Porque no se puede hacer eso con una persona, no se puede hacer eso con una gracia de Dios. Y a veces, no sé, también sucede que Dios, que lo único que a Dios le interesa al suscitar un carisma es que haya una nueva, como decía, corriente de imitación de Cristo en un lugar determinado y por un tiempo determinado. Sí, ¿por qué no? Digo, porque a veces se hace mucho lío a la gente, especialmente los religiosos, ¿no? ¿Cuál es el carisma? Y bueno, a ver cuál es la novedad, y que si tiene esto, y que si tiene lo otro. Bueno, se irá viendo, digo, puede ser que descubramos más o menos de eso, pero de parte de Dios no hay ninguna obligación de justificar lo que Él quiere hacer, cuando lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Basta que sea claro que es un camino de imitación de Jesucristo. Y ya está. Entonces, primero eso, es una gracia participada. Participada quiere decir que se recibe, que la pueden recibir varios. Se participa según un orden.
Y según ese orden también de alguna manera se transmite. Se transmite en el modo en el cual Dios ha escogido, el modo que Dios ha escogido también para transmitir su salvación, que es la predicación, que es la inspiración, inspirar unos a otros, que es la atracción. Claro, cuando uno conoce, no sé, la vida de San Francisco, se puede sentir atraído hacia ese carisma. Cómo vivía en la pobreza, cómo, ¿no? Y es esa atracción lo que el medio que Dios usa para expandir un carisma, así como usa la predicación para expandir el evangelio. Porque las obras de Dios quiere obrar su salvación usando las causas segundas. Las causas segundas somos nosotros, son nuestras acciones. Dios hace todo ordenadamente. Pero Él combina esas causas segundas con su acción interior. Con ocasión de algo que veo, Él toca el alma y hace participar también de esa gracia. Entonces, por ocasión de algo exterior, Él participa la gracia interior de sentirse llamado a un carisma. Y este don del carisma también es un don expresado, que tiene expresiones, que se muestra, se muestra en las obras, se muestra en distintos modos, en los hechos, y se expresa o se intenta expresar en otros modos, por ejemplo, la regla, las constituciones, las tradiciones, el derecho propio, todo eso de las costumbres de un instituto religioso. Son expresiones del carisma, pero no son carisma. ¿Por qué? Porque el carisma solo vive en las almas. De hecho, no sé si pensamos cuando hablamos de congregaciones que se dice que pierden el carisma. Yo no conozco ningún caso en el cual hayan perdido las constituciones. Las constituciones siguen ahí en la librería, en su lugar, y donde se han perdido es en las almas. No se han perdido las palabras, los intentos de expresión del carisma. Las mismas constituciones son un intento reconocido por la Iglesia de expresión de esa gracia dada a la Iglesia para su vida. Bueno, ese es el primer punto, son como así conceptos esenciales sobre la realidad del carisma. Segundo es la fidelidad al carisma. Creo que para esto nos puede servir un ejemplo como un modelo, porque también es una gracia del mismo tipo, muy similar, y es el de la elección del pueblo de Israel. Podemos decir que era un carisma, de alguna manera. El hecho de la elección, el ser el pueblo elegido. Nosotros vemos cómo esa elección fue fuente de innumerables bendiciones para el pueblo de Israel. Fue fuente de increíbles gestas hechas por Dios. Pero también vemos que el pueblo no siempre fue fiel a esa gracia de elección. También vemos que las infidelidades a esa gracia son innumerables. En cada momento es como que hay fidelidad e infidelidad. El alejarse de lo que Dios quiere y el volver a lo que Dios quiere. Y ellos también lo podían, como de alguna manera, llamar, nombrar a ese hecho, a esa gracia, llamándolo elección. Somos el pueblo elegido. Y encontramos, por eso digo que es muy análogo, muy parecido a lo que sucede con un carisma, porque encontramos individuos del pueblo de Israel con una fidelidad extraordinaria a ese
a esa gracia de la elección, encontramos momentos en que todo el pueblo sigue eso, encontramos infidelidades personales a esa gracia y encontramos infidelidades colectivas a esa gracia, porque todo el pueblo pierde el camino, ¿no? Y se va por cualquier lado. Pero lo que nos enseña la historia de Israel es que es la fidelidad lo que permite que esa gracia fructifique y produzca el fruto que Dios espera. Pero también es notable como aún en medio de las peores vicisitudes siempre hay lo que Dios llama un resto fiel, que son aquellos que siguen siendo fieles a esa gracia específica de la elección del pueblo que se ordenaba a preparar la venida del Redentor, del Mesías. Y esto hasta el punto, o sea, hasta en tiempos como precisamente los de Cristo, donde los hechos van a demostrar que una gran parte iba muy perdido del pueblo, especialmente las autoridades, pero había un resto fiel, muy fiel, preparado y muy bien preparado para la venida del Mesías. En un carisma de vida religiosa, lo que ahora lo aplicamos a una congregación, a un instituto, a una familia religiosa, es similar a eso. La fidelidad al carisma comienza por el reconocimiento del carisma. ¿Qué quiere decir? Estar seguro de que Dios nos da una misión en la iglesia. En la iglesia hay un lugar que Dios ha buscado para este carisma específico. ¿Cómo sabemos cuál es ese lugar? Bueno, lo iremos descubriendo según la fidelidad a ese carisma. La fidelidad es lo que permite que ese carisma dé los frutos que Dios espera que dé. Entonces, esos son los dos primeros puntos. Y el tercero es algunos elementos precisamente que nos ayuden a ubicarnos en el lugar correcto para ser fieles al carisma de vida religiosa que recibimos. Este tercer punto yo lo llamo cómo miramos nosotros al carisma. Con qué ojos lo contemplamos, porque de allí se siguen muchas cosas. Primero es con el hecho de lo que significa carisma, que es gracia. Carisma viene de charis, que es gracia, en griego. Precisamente entonces es un tipo de gracia. Eso quiere decir don, gratuito, que depende de Dios. El carisma se recibe como cualquier otra gracia. Y al carisma le sucede en nuestra alma lo que sucede a cualquier otra gracia. Que bien recibido, acogido como don y hecho fructificar, o también puede ser rechazado, despreciado, olvidado, exactamente como cualquier otra gracia. Como sucede día a día con las gracias actuales que recibimos. Recibimos una inspiración y podemos acogerlo, podemos rechazarlo. Evidentemente con distintos resultados. Pero es lo que decimos antes, no lo podemos configurar nosotros al carisma, porque es un don de Dios. No podemos decidir qué pertenece o qué no pertenece al carisma, porque es don de Dios. En todo caso podemos preguntarnos y preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere para este carisma. Y en ese sentido sucede lo mismo que con cualquier otra gracia. Uno se pone ante Dios para descubrir el contenido de esa gracia, pero no para objetarla ni configurarla. Lo mismo que sucede con nuestra vocación. Nosotros a Dios le podemos preguntar ¿qué quieres de mí? Pero no le podemos decir qué es lo que Él tiene que querer de mí. Es un distinto modo de acercarse a una gracia para tratar de descubrir su riqueza. Y por eso en ese sentido
no lo configuramos, no lo creamos, no lo inventamos. Y en ese sentido no lo juzgamos, no lo escrutamos para encontrar razones de conveniencia o no, o para ver si me gusta o no. Lo único que interesa es si Dios quiere darme esa gracia a mí. Es como la vocación. La vocación no me pregunto si me gusta o no, me pregunto si es lo que Dios quiere para mí. Si es lo que Dios quiere, allí encontraré la felicidad. No cabe duda. Algo similar sucede con el carisma. Y por eso, como carisma específico, como digo, nuestro bucear, nuestra profundización del carisma es en orden a descubrir un tesoro, no a configurarlo ni a decidir si está bien o está mal, o me gusta o no me gusta. Claro que en el carisma hay distintos niveles de expresión. Hay cosas que están más relacionadas más directamente al carisma y otras más accidentalmente, que es una gracia, tienen distintos modos. Y hay cosas que pueden estar relacionadas al carisma más accidentalmente. Pero accidentalmente no quiere decir que yo las puedo sacar por libre decisión. Porque, no sé, hay accidentes que son propios, que se llaman accidentes necesarios. Por ejemplo, en ese sentido, nuestra capacidad intelectual es accidental. ¿Por qué? Porque no es sustancial. Es un accidente. Entonces, quiero decir, hay cosas accidentales, pero que son necesarias. Un perro tiene que ladrar, más o menos. Es un accidente. Pero si maulla, es un gato, no un perro. Cambia el accidente. Pero quiero decir, nuestro acercarnos al carisma es para descubrir, no es para juzgar. Y en ese sentido tampoco es para elegir, tampoco es para pretender configurarlo. Tampoco es para ir viendo otras realidades y diciendo, no, bueno, mejor aquello que es. Para ellos será, pero qué sé yo, hay cosas que son expresión de algún aspecto de esa riqueza que, no sé, la Carmelita de Santa Teresa, la Madre Maravilla, usan un hábito que dicen que pesa otro tipo. Que se ve garantía económica. Está bien, no es evidentemente el corazón del carisma, el hábito del kilo, pero está relacionado, es un accidente, pero muy cercano al espíritu penitencial y de mortificación de Santa Teresa. Y es porque Dios expresó, Santa Teresa expresó ese carisma con ese detalle que es ese. Y no quiere decir que todo aquel que quiera llevar una vida mortificada necesite un hábito de eloquio. Capaz que en otro carisma se expresa eso de otra manera. ¿Y cuál es mejor? Para ella es mejor los 8 kilos, para otros será mejor los 4 que tienen ustedes. No sé, o menos, sí. Y otros 200 gramos, qué sé. Quiero decir, eso significa nuestra actitud ante el carisma. Y no es buscarle la vuelta racionalmente. Yo recuerdo que, no sé, pongo un ejemplo para que se vea bien prácticamente lo que quiero decir. Nuestro fundador, el Padre Huela, siempre insistió en que para recibir a alguien en la vida religiosa basta la idoneidad espiritual, o sea, la capacidad de entregarse a Dios. Y lo demás, bueno, entonces y así es que hemos recibido paralíticos, mancos, enfermos, enfermos terminales, como sea, hasta tontos, mírenme a mí. Hemos recibido de todo. Pero claro, hay congregaciones que no reciben gente enferma según qué enfermedad. Pero está bien, o sea, bueno, Dios sabe. Dios sabe. Pero yo recuerdo entre nosotros también, hubo un tiempo en que se empezaba a entrar este espíritu, no, bueno, pero recibir enfermos, después es una carga para la comunidad, es una carga económica, después hay que atenderlos, después yo pensaba, bueno, vamos a esperar que tú llegues a viejo y veremos.
Claro, porque tú llegarás a bien y habrá que atenderte, serás una carga para la comunidad, todo lo que ahora estás diciendo que no hay que hacer. Pero quiero decir, racionalmente pareciera que son motivos esto que es un elemento que yo creo que viene del carisma del Padre Vuela es absolutamente impráctico, inconveniente, ilógico, y por eso debe ser parte del carisma. Porque humanamente no es razonable. Y es expresión de algo distinto. Bueno, ahí está. Y entonces tenemos que siempre vencer esa tentación de estar mirando y comparando y pensando y tratando de juzgar el carisma. Eso me hace pasar al siguiente punto. ¿Cómo lo vemos? Primero como don. Segundo, como camino personal suficiente para mi santificación. Camino personal suficiente para mi santificación. Que este es el contenido del juicio de la Iglesia cuando aprueba un carisma. Es lo único que la Iglesia dice de un carisma. No dice, está buenísimo, es súper genial, tiene todas las ventajas y ninguna desventaja. No dice eso. Dice, esto es un camino suficiente para imitar a Jesucristo. Quiere decir que allí se encuentran los elementos necesarios para santificarse. Y eso ya está. No necesitamos más. No necesitamos más. Están los medios de santificación, los elementos que lo constituyen mueven al alma a imitar a Jesucristo. Y muchas veces también las dificultades son parte de ese camino para imitar a Jesucristo. Y sí, porque es eso, se trata de eso. No, bueno, voy a ver, porque hay cosas que no me gustan. Bueno, lo único importante, si hay cosas que no te gustan, es aprovecharlas para santificarte. Si pueden servir para santificarse, ya está bien. ¿Qué más quieres? O sea, lo que necesitamos es la certeza de que Dios me llama allí y ya está. Y no hace falta más. Esto es un apunte autobiográfico, es un poco fuerte, pero es así. Cuando eran provinciales de algún lugar del mundo, vino un sacerdote que estaba pidiendo el indulto de salida y a explicarle sus razones. Y dice, no, yo estoy convencido, a mí realmente el instituto me gusta, o sea, no quiero ser el instituto, pero hay algunas cosas que no me parecen bien, así que bueno, no sé, yo ahora me voy, pero si algún día cambia, yo pensaría en volver. Y yo le dije, no, hijo mío, si cambian, no vuelvas. No vuelvas. ¿Por qué? Porque si vuelven a cambiar, te van a tener que volver a ir. Y así, indefinidamente. Y así, indefinidamente. Lo único que necesitamos es la certeza de que Dios nos llama a Él. Y ya está. En ese sentido es interesante, después Dios le cambió los planes. La primera decisión de San Ignacio, cuando decide seguir la vida religiosa, su primera decisión tomada fue entrar a una congregación que estuviera totalmente relajada. Oh, qué grande San Ignacio para reformarlo. No, ni se le cruzó por la cabeza. No, él dice, porque allí podré sufrir más, meditar más los sufrimientos de Cristo. Yo creo que Dios vio esa entrega y después le dijo, no, fúndate otra que será mejor. Pero entonces llegamos a la certeza de la vocación, la aceptamos, recibimos ese don del carisma. Y a partir de allí, eso es un punto de partida de nuestra vida, no es una conclusión. Porque me gusta, porque me siento bien, porque qué sé yo, veo esto. No es una conclusión. Lo único que necesitamos saber es cuál es la voluntad de Dios. Una vez que la vemos,
Ya está. Es eso, ¿no? Por eso digo que el modo de mirar al carisma tiene que ser con fe, con esperanza y con caridad. Digo, con visión de fe, ¿por qué? Porque mi fidelidad al carisma se apoya en una certeza de fe. Dios me quiere aquí. ¿Por qué? Y capaz que yo veo alguna de las razones, pero puede ser que no las vea también. Sí, Él lo sabe. Yo lo único que necesito es saber que es su voluntad y ya está. Eso es un punto de partida, es la fe. Es la fe. La fe es de lo que no se ve. Esperanza, porque esa fe sostiene mi visión del futuro. Eso alimenta mi confianza de que aquí yo tengo todos los medios para mi santificación. Ahora y en el futuro. Ahora y pase lo que pase. En estas circunstancias y en aquellas otras. No importa. No. Eso es esperanza. Porque esperanza es esperar la gracia de Dios. Si Él me ha dado esta gracia, me dará todas las otras necesarias. Y caridad, que es entregarse uno a vivir el carisma. La caridad se manifiesta en, Santo Tomás lo dice, en lo que estamos dispuestos a hacer y en lo que estamos dispuestos a sufrir. En lo que estamos dispuestos a hacer y en lo que estamos dispuestos a soportar o sufrir. Y el carisma, como cualquier otra gracia, cualquier gracia buena, ha de pasar por el crisol, por la prueba, por el fuego. Y eso pasa con cualquier gracia, también con esta gracia. También la gracia de la vocación a un carisma. Será probada, será pasada por el fuego, pero será esa la ocasión de mostrar nuestra caridad. Y entonces lo miramos al carisma también como tarea y como misión. Y con esto termino. Vuelvo a lo del inicio. El carisma vive en el alma y también muere en el alma. Crece fuerte y se desarrolla, o se enferma y se debilita en el alma, según sea nuestra fidelidad. Eso es así, entonces por eso el carisma nunca se debe dar por descontado. Y por eso depende de cada uno. No, el carisma va muy bien porque tenemos muchas obras, mucho dinero, muchos colegios, mucho no, eso no quiere decir nada. Nada. Donde se ve es en las almas de los religiosos. Allí el carisma nace, se fortalece, se manifiesta en mil obras, se expresa, hay mil modos de expresar el carisma. Y a la vez que nos santifica a nosotros, nos ayuda a santificar a los demás. Y ahí vemos el modo en el cual ese carisma tiene ese otro aspecto que es más carismático propiamente, que es decir, es dado para el bien de los demás, es dado para el bien de la Iglesia. Y allí se cierra el círculo. Bueno, muchas gracias.